Gracias, buenos días. Ahora sí ya escucho bien. Qué bueno, Luis. A ver, entonces te decía, una de las mediciones que ustedes están haciendo se refiere a las llamadas afirmaciones no verdaderas. Y esas afirmaciones no verdaderas, por ejemplo, corresponden al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ni es, dices, no ha sido publicado en este momento en el diario oficial la creación formal, o sea, está aprobado, pero orgánicamente, jurídicamente no existe. Así es. ¿Cómo podemos, el mexicano de a pie, los que andamos en el camión, en el metro, cómo podemos interpretar esto? Entonces, ¿hay una especie de engaño en estas aseveraciones de parte del presidente, o es tratar de imbuir en su agenda sus términos y sus conceptos, aun cuando no existan? Bueno, el presidente obviamente tiene una finalidad, que es denominar y cambiar el nombre, como prácticamente todos los gobiernos hacen una vez que llegan al gobierno. Es decir, una vez que empiezan sus funciones, cambian el nombre, le ponen los nombres que ellos quieran, siempre y cuando esos nombres o esas denominaciones estén aprobadas o existan. Aquí el asunto es que esta denominación que el presidente hace del lo que era el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que luego lo cambió a otro nombre que no fue el que quería el presidente, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, porque no está publicado en el diario oficial de la Federación, el presidente le sigue llamando el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es pues yo te diría quizá hasta trivial, si no fuera que el presidente lo dice en una conferencia de prensa, con recursos públicos, recursos de todos, desde Palacio Nacional, en su calidad de presidente, con un atril con el escudo de México, en fin, donde el presidente hace afirmaciones respecto de que hay un director de este llamado instituto, pero pues que no existe, y como eso puede ser cualquier cosa. Si en un oficio, por ejemplo, el presidente mencionara, o en un juicio hiciera referencia a una entidad inexistente, a una personalidad inexistente, a una persona física o moral inexistente, pues entonces el asunto legal no tendría consecuencias. Entonces, creo que es grave cuando el presidente no toma en cuenta las implicaciones de afirmar cuestiones que no tienen sustento, y en este caso, que no tienen fundamento legal. Tienes razón Luis Estrada, porque digamos un medio de comunicación que solicita información al instituto para devolver al pueblo lo robado, la respuesta va a ser que es inexistente, simple y sencillamente porque no existe el instituto. Y esto lo que nos refleja, Luis Estrada, porque a lo que quiero llegar es al fondo del asunto, es que el señor maneja o está utilizando un lenguaje de falsedad, de mentira. Ese es el gran problema, que no se está manejando con datos verdaderos. El otro es que está siempre desviando la atención. Ustedes miden mucho las conferencias, los temas, y siempre que le hacen una pregunta de un tema delicado, un tema que tiene interés periodístico, lo desvía y lo batea, y lo primero que hace es irse a los temas históricos y anecdóticos. Sí, bueno, desde el inicio nosotros detectamos que el presidente no respondía a las preguntas, a pesar de ser una conferencia de prensa que pues tiene como objetivo responder preguntas. El chiste aquí es que el presidente no necesariamente responde de una forma adecuada, con información verificable, y entonces pierde un poco la esencia de la conferencia en términos de brindar información y certeza a quienes las ven, y sobre todo pues sobre las decisiones que el gobierno toma. Lo que el presidente en realidad hace al no contestar las preguntas es más un ejercicio de propaganda que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Como ejercicio de propaganda, pues yo supongo que el presidente está contento en términos de decir todo lo que quiere contar respecto de las referencias históricas, o como para contextualizar, como él lo llama, pero esto no necesariamente tiene una implicación o una conexión con la realidad, y eso me parece que eventualmente, de entrada,
en el corto plazo pierde impacto noticioso, es decir, no hay nada que reportar si todo es referencia de la historia, y más bien es la expectativa de que el presidente en algún momento diga algo escandaloso o algo que dé de qué hablar, que en ese sentido el presidente sí logra su cometido, genera polémica y da de qué hablar. Luis Estrada, director general de SPIN, te lo pregunto y si puedes y me lo quieres contestar, desde tu punto de vista experimentado, ¿el presidente está utilizando estas conferencias matutinas más que para rendir cuentas, para informar o transparentar el ejercicio de gobierno, lo está utilizando como una simple como una simple plataforma política para seguir haciendo proselitismo político? Lo que nosotros vemos del el contenido y el objetivo del presidente en el uso de esta herramienta es algo muy parecido a lo que otros presidentes con las mismas formas de gobierno o el mismo tipo de gobernar han utilizado anteriormente o están utilizando actualmente. En un artículo que publicamos Daniela Sánchez y yo en Foreign Affairs Latinoamérica en la última edición, comparamos el uso de las herramientas de comunicación de otros presidentes que buscan mantener una campaña permanente, así se denomina el tipo de gobierno en el cual pues no necesariamente están hablando de cosas reales, sino de promesas, de compromisos y de afirmaciones ambiguas. En ese sentido, Bolsonaro, el presidente en Brasil, utiliza Facebook, los presidentes Chávez y Maduro en Venezuela utilizaron el programa Aló Presidente por horas, cada semana. El presidente Correa hizo una versión similar del Aló Presidente en radio en Ecuador también, y el presidente Trump, para no ir más lejos, utiliza Twitter todos los días, en los cuales, por cierto, el presidente Donald Trump no utiliza el Twitter oficial, de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Blanca o del presidente, utiliza la suya, la personal. Entonces, ahí están las diferencias. Si el presidente Donald Trump utilizara la cuenta oficial, tendría que quedar registro. Aquí el presidente López Obrador no está convocando a una conferencia de prensa en su calidad de ciudadano, sino desde Palacio Nacional como presidente de la República, y por eso es la razón que los medios van todos los días y se levantan temprano y escuchan lo que el presidente dice. Pero en todo caso, los resultados pues lo han contradicho en varias ocasiones. A pesar de que el presidente se moleste, pues lo único que le queda es mantener su apuesta de que lo que está diciendo es cierto, y repito, los datos pues poco a poco lo han ido desmintiendo. Ahí está la caída en prácticamente en todos los índices de popularidad del presidente. Sus propias afirmaciones ambiguas y sus propias afirmaciones no verdaderas lo van poco a poco acercando a la realidad que vive el ciudadano, y se va desencantando de ese paraíso que él pinta todos los días de que vamos bien y que vamos bien. Pero bueno, finalmente es una estrategia que al parecer le ha funcionado medianamente, porque sigue estando todavía en buenos niveles muy aceptables de popularidad y de aceptación y de calificación, y su manejo en las redes sociales, no sé si sea él o si tenga un equipo, pues sigue siendo bueno, porque ya lo quisiera cualquier medio de comunicación o youtubero, como le dicen ahora, tener esos niveles de audiencia. Bueno, no olvidemos que esa situación de tener seguidores y likes y todo lo que pasa en redes sociales se da por su calidad de presidente de la República, no por otra razón, digo, de entrada. Lo otro es la conexión o supuesta conexión entre las conferencias y la aprobación. No hay ningún estudio que lo demuestre. Es decir, no hay forma de verificar si lo que dice el presidente en las conferencias tiene un impacto favorable en la aprobación. De entrada, yo te diría, la forma en la que las encuestas miden la opinión o la audiencia de las conferencias es errónea. Si le preguntan a la gente, ¿usted ve las conferencias? Y el 75% le contesta que sí, o como la encuesta del Financiero que sale hoy, dice que el 68% o 60% están de acuerdo con las conferencias, pues primero vamos a averiguar bien cuántas personas están viendo las conferencias, y de ahí entonces podremos saber y con fidelidad cuál es el impacto. De entrada, pues yo te diría, todos los días entre 7 y 9 de la mañana, cualquier persona en México tiene algo más importante que hacer que ver las conferencias.
¿Quiénes, ustedes han medido quiénes o tienen manera de medir quiénes siguen finalmente esas conferencias o somos exclusivamente los medios de comunicación y los políticos, el llamado círculo rojo? A veces ni siquiera los medios la siguen, ¿eh? Nos sorprendió que varios medios se reportearon y pusieron en sus notas del informe del 1 de septiembre que el presidente había dicho afirmaciones falsas o no comprobables en el informe de su del inicio del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, cuando nosotros lo vemos desde las primeras conferencias en diciembre del año pasado. Eso nos indica que ni siquiera algunos las ven completas. Lo que yo te diría es, la única forma que nosotros podemos verificar la audiencia, porque a pesar de que el presidente siempre presume que mucha gente lo ve, nunca han dado un dato de audiencia, ni en televisión abierta, ni en redes, nunca, nada. No hay una versión oficial de la audiencia de la conferencia. Curioso. Nosotros lo que vemos es en Facebook, en la cuenta del presidente López Obrador, que tiene aproximadamente 7 millones de seguidores. El promedio de vistas, que solo se necesitan 3 segundos para contar como una vista, es de menos del 7%. Estamos diciendo menos del 7% de los seguidores del presidente en Facebook, que debieran ser pues, los más interesados o los más atraídos a lo que hizo el presidente, menos del 7% en quizá solo 3 segundos de la conferencia, es decir, ni siquiera la conferencia completa. O sea, lo que me estás diciendo, Luis Estrada, es que es una nube de polvo, eso de que tener miles de seguidores y que te dan like, porque finalmente ni siquiera se detienen a ver o a atender esa conferencia matutina. Pues es que de entrada la gente no tiene un interés exacerbado por la política en ningún lugar del mundo, no tiene por qué ser la excepción López Obrador en México. No hay por qué pensar que la política es atractiva desde que López Obrador llegó al poder y solo en México. Entonces, las personas, me imagino en redes sociales, prefieren ocupar sus datos en ver cualquier otra cosa que hora y media de mañanera, donde, repito, no hay nada nuevo. Tienes razón, Luis Estrada, me quedo con esa frase, no porque llega López Obrador, la política es atractiva. Es cierto, la política es política y sigue siendo muy árida y de poco interés para el ciudadano común y corriente. Quiero agradecerte, Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas platicado y hecho un recuento sucinto de lo que ha sido prácticamente este año de gobierno de López Obrador, porque pues ya estamos a escasos 4 días de que concluya el primer año del sexenio, que esperemos que no se repita. Pues vamos a ver, será interesante seguir analizando, por supuesto, toda esta información. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Luis Estrada, eres muy gentil en tomarnos la llamada. Igualmente, gracias.